Bienvenidos al canal El lado B de las cosas presenta Los impuestos son para los pobres. Los ricos no pagan. Hoy quiero hablar de un tema importante, aunque quizá no sea tan popular, como el sistema nos controla a través de los impuestos y cómo todo está diseñado para que los ricos, los poderosos, pues se libren de ellos. Los impuestos, sabemos, constituyen el pago obligatorio que los ciudadanos y las empresas contribuyen al Estado para que éste pueda recibir una fuente de ingreso, y gracias a los impuestos se pueden contar con pavimentación, alumbrado público, drenaje, seguridad, escuelas públicas. Bueno, al menos en teoría sucede así. A los ciudadanos que trabajan en una empresa se les descuenta puntualmente, cada quincena o cada que cobran. A los que trabajan como freelance están obligados a hacer sus declaraciones a tiempo o serán multados. Incluso los vendedores ambulantes de una u otra forma pagan impuestos cuando compran la mercancía o materiales que van a ofrecer o cuando hacen compras de uso personal, pero que no pueden facturar, es decir, ellos también contribuyen a los impuestos. Pero para los ciudadanos los impuestos son invisibles, no alcanzan ni para tapar un bache, arreglar la lámpara de una calle, aunque sí alcanza para los lujos de algunos funcionarios públicos, y esto lleva años, décadas y sexenios. De hecho, por ejemplo, si tienes un bache grande en tu casa, bueno, afuera de la casa, lo más probable es que tu alcalde, delegado, presidente municipal haga oídos sordos, así lleve 10 años ese bache. Y si vas y preguntas, presionas, lo máximo que te van a decir, bueno, nosotros le ponemos a las personas y usted el material, que porque no hay dinero. Eso ha pasado desde hace años y bueno, la gente de una forma o de otra lo termina aceptando. Estamos tan acostumbrados a que sea de esa forma que muchos hasta prefieren que el dinero de los impuestos se lo robe algún gobernador antes de que sea usado en programas sociales, porque eso, bueno, es mal visto y entonces nuestros impuestos terminan manteniendo a una serie de parásitos que se alimentan del trabajo de la clase trabajadora, de la clase media, de los obreros. Y esto está diseñado como una forma de control social. Se hace más pobre al pobre, más rico al poderoso y se desaparece paulatinamente la clase media. Aquellos analistas políticos que aplauden las privatizaciones omiten un tema importante. Cuando una empresa pública se remata a algún amigo del funcionario público o al mismo funcionario público con prestanombres, el Estado pierde una forma de financiamiento y por ende suben los impuestos. También hay algo importante. Solo la clase media y los pobres son los únicos contribuyentes, piénselo bien, y es que el obrero con el sueldo mínimo le descuentan impuestos en su nómina. Luego paga más impuestos en el supermercado y en cada uno de los servicios que utiliza. En cambio, los grandes empresarios, los ricos, los poderosos, aquellos que se exhiben en las revistas sociales, harán todo para no pagar impuestos, porque el sistema está diseñado para permitir eso. Contratan grandes contadores para presentar declaraciones que les beneficien. Hasta un chicle lo facturan para deducir impuestos. Pero un trabajador en nómina no tiene la opción de deducir nada. No puede presentar facturas que reduzcan sus impuestos. Sé que me dirán, bueno, los que están por honorarios, los freelance, sí deducen impuestos, claro, algunos gastos. Pero aún así terminan pagando una parte. No lo pueden deducir todo. Además, los grandes millonarios, los poderosos, crean fundaciones que aceptan donativos y las usan para deducir impuestos, como ocurre, por ejemplo, con algunos supermercados. Ojalá esas fundaciones realmente tuvieran un propósito positivo, ayudaran, pero muchas fundaciones están metidas en cosas bastante obscuras. El famoso redondeo, del que hice un video anterior de esos pequeños grandes robos, pues ahí hablaba un poco de eso. Bueno, ellos pueden
Y aparte de todas esas formas o artimañas para reducir la cantidad de impuestos que tienen que pagar, pues se va de su responsabilidad, aunque se haya reducido lo que tenían que pagar de impuestos, encuentran la manera de no pagar, omiten multas, dejan de pagar impuestos durante años y sexenios, siempre y cuando, claro, sean grandes empresarios con contactos importantes. No lo puede hacer un empresario de una pequeña empresa porque entonces, bueno, se genera un gran problema. Incluso una persona que sea por honorarios no puede dejar de hacer sus declaraciones. Yo alguna vez estuve, para algunas prácticas que hice, me pagaron por honorarios y bueno, hice todo el trámite y como nada más lo hice como 2 o 3 meses pues y recibí muy poquito, bueno, presenté las primeras declaraciones y luego se me olvidó, sí fue mi error, lo admito, darme de baja. Y se me pasó darme de baja o presentarlas en ceros o todo eso. Y un día me llegó una multa que fue mucho mayor a lo que yo había ganado. Tuve que pagar la multa, tuve que pagar un contador que sacara todo esto en orden, me diera de baja y demás. Y yo luego digo, sí fue mi error por no haber hecho el trámite correctamente, pero los grandes empresarios que sí deben grandes cantidades, la verdad es que no pagan. Y bueno, como les comento, todo el sistema permite esta evasión fiscal. Porque, bueno, ellos dejan pasar muchos sexenios, no pagan, hacen caso omiso a las multas, porque al final saben que el diputado, el gobernador o el mismo presidente, pues les va a permitir esa evasión fiscal a través de un instrumento que es una condonación, el cual es un producto de negociación entre la empresa o un individuo, pues un millonario, donde le anulan la deuda mediante el pago de una multa simbólica, o sea que no tiene nada que ver con todo lo que deuda y tampoco con las multas que ya está arrastrando. El SAT, el sistema tributario en México, bueno, cancela los créditos fiscales cuando considera que estos son incobrables, ya sea porque la empresa se decretó que estaba en bancarrota o por alguna otra razón. Muchas empresas incluso lo que hacen es que van cambiando de razón social para eludir los impuestos. Por ejemplo, una empresa grande, pues al siguiente año cambia y le pone otra razón social. Tiene a sus empleados en diferentes razones sociales y todo esto es para evadir impuestos y para evitar ciertas multas. Bueno, esta práctica de condonar impuestos a los cuates del presidente nos provocó, según la organización Fundar, que por ejemplo los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto condonaran más de 628,000 millones de impuestos en estos 12 años a grandes empresas. El SAT confirmó, bueno, dio una cifra un poco menor, pero confirmó esto. Y además, en ese momento no reveló la lista de las empresas beneficiadas. Sin embargo, lo dejó pendiente, pero para evitar que se revelara qué empresas eran, muchos empresarios, más de 40, pues se ampararon. Ya ven que aquí los amparos se dan para todo, entonces estas 40 empresas se ampararon para que no se publique su nombre y para que no se publique cuánto dinero les condonaron. Pero al ampararse, pues obviamente están aceptando su responsabilidad, o sea, están aceptando que ellos deben, porque si no hubieran tenido condonaciones importantes, pues no tendrían por qué salir en esa lista y por lo tanto no se iban a amparar. Las empresas que se ampararon, nada más fíjense, entre otras está en alimentos, pues está Gruma, Herdes, Jumex, de bancos, imagínense, usted le debe un banco, se atrasa unos días y le cobran unos super intereses, pero los bancos están amparando para que en el SAT no revele cuánto les condonaron. Está American Express, Panamex, Banco Azteca, BBVA Bancomer, Electra, GNP, HSBC, Inbursa, Interacciones, Santander, Scotiabank, o sea, prácticamente todos. Banco de Soriana, algunos equipos de fútbol como el Club América, el Necaxa, que ustedes creen que no reciben suficientes ingresos para pagar impuestos, por favor. Casa Saba, que es de las empresas que le pertenecen a los mayores empresarios millonarios que luego salen en la revista Forbes.
En cuanto a la industria está Cemex, que ahorita se ha mencionado mucho a Cemex y su relación con Nexium, nada más digo. Ferrocarriles Mexicanos, Grupo Industrial Saltillo, ILSA Minera México, que pertenece, y Peñoles, a dos empresarios que fueron beneficiados en la época de Gortari y que pertenecen a los más grandes millonarios del mundo. Tiendas departamentales como Chedraui, Liverpool, Palacio de Hierro, Sanborns, igual pues Sanborns a Grupo Carso, que pertenece a Slim, y Slim no paga impuestos. ¿Qué está pasando? Televisoras como Cablevisión, Sky, Televisa, bueno, todas estas son Televisa y TV Azteca. O sea, Televisa no pagando impuestos, es una empresa millonaria. Bueno, ahorita está casi en quiebra, pero durante muchos años recibió bastantes ingresos por parte del gobierno en sexenios anteriores. Luego está 7-Eleven, Grupo Carso, IBM. O sea, que estamos hablando de las más grandes familias millonarias en México, beneficiadas con estas condonaciones, mientras la clase más baja, los obreros, pues sí que pagan cantidades de un salario mínimo, pero tienen que pagar sus impuestos. Entonces, pues sí es como una burla, ¿no? Que nosotros estemos pagando impuestos y estas grandes empresas no lo hagan. No solo ocurre en México, hay otras empresas que, por ejemplo, guardan su dinerito en paraísos fiscales, en países donde no se regula esto. Y bueno, muchas de las empresas y muchos de esos millonarios salieron mencionados en el escándalo que hace años se publicó de los papeles de Panamá. Grandes poderes que resguardan sus fortunas en países que permiten ese tipo de situaciones, ¿no? Y dinero que posiblemente pues esté mezclado con lavadoras y con otro tipo de negocios sucios. Es importante decir que por decreto AMLO eliminó este papel de la condonación, pero obviamente pues los empresarios que durante más de 13 años o más tiempo no han pagado impuestos, pues no están dispuestos a cambiar eso. Y bueno, pues vamos a ver cómo termina esta historia, que apenas empieza, porque ellos no tan fácil se van a dejar. Y lo que me llama la atención es qué pasa con el dinero que los empleados pagan a las empresas, lo que les descuentan de impuestos, porque a todos los empleados sin falta les descuentan el ISR. Si tú vas a una tienda, bueno, un centro comercial, te descuentan el IVA, pero si estos centros comerciales y si estas empresas no están pagando impuestos, ¿dónde se quedaron los impuestos que pagaron los empleados? Es decir, no solo evaden sus obligaciones fiscales, sino que también estamos hablando de un robo a sus propios empleados, a sus clientes. Eso es lo más grave de esta situación. Pero bueno, déjame tu opinión. ¿Qué opinas de todo esto de que los pobres, la clase media, la clase trabajadora paguen impuestos y las grandes fortunas no? Antes de terminar, quiero comentar algo. Debido a varias situaciones que están pasando en YouTube, que yo creo que ya han escuchado de algunos canales, he decidido, he tomado una decisión. Decidí abrir un Patreon, que es esta plataforma donde se permiten hacer aportaciones voluntarias. No es obligatorio, es algo voluntario. Y bueno, se ofrecen algunos beneficios como saludos, ver videos que pues su contenido fue pues censurado aquí en YouTube y cosas así. Es algo muy voluntario, no los estoy obligando, no me insulten, muchos canales lo tienen y es una forma de poder mantener este canal debido a varias cosas que están ocurriendo. Y bueno, con el beneficio de que, bueno, si les gusta el trabajo que se realiza en este canal, información, pues es una forma de apoyarlo. Y bueno, este canal te presenta historias alternativas. El link lo voy a dejar en la descripción.